Amén. Totalmente, totalmente, Pastor Adrián. Y sé que bueno, que está trabajando en Río Cuarto, también sé que bueno, que está un poquito afectado en cuanto a lo que tiene que ver con la salud, pero no queremos de dejar que esté la representatividad de aquella localidad aquí a través de la radio. Así que bueno, también le vamos a pedir que pueda saludar a todos los que están escuchando, a todos los que nos están viendo, y además bueno, que pueda dejarle un consejo, alguna bendición especial esta noche. Amén, sí, bueno, la verdad que es una bendición compartir con tanta gente que sabe uno que está escuchando. Saludamos a todos los oyentes porque la verdad que hay muchas ciudades que están conectadas y es una bendición. La verdad, sí, Dios me dio una palabra y sinceramente uno vive en esto que le voy a compartir, y la verdad de que si uno lo vive es porque alguien lo vio antes, se lo enseñó antes y pudo hacer que uno pueda entenderlo y vivirlo. No sé si se escucha bien ahí. Aquí le estamos escuchando perfecto. Si usted nos está tomando Bueno, bien, podemos seguir adelante. amén. Porque justo en el libro de Apocalipsis 3, versículo 14 en adelante, nos habla, que dice, yo lo voy a leer un poquito, dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, ahí vamos a frenar. Acá dice que le habló el ángel, le habló a Juan, o sea, Dios habla a Juan por medio del ángel, pero ahí Juan, sí, toma la decisión de poder compartir, de poder decir, hablarle a la iglesia de la Odisea. Y la iglesia de la Odisea estaba en un principio, está hablando que le habla a la iglesia, no eran personas que no se congregaban, no eran personas que en cierta forma no estaban escuchando la palabra de Dios, sino que dice que era la iglesia. O sea, eran Claro. personas en las cuales eran parte del cuerpo de Cristo. Entonces, pero el ser parte de la novia del Señor, ser parte del cuerpo del Señor, ¿sí?, no nos garantiza de que cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, nosotros vayamos con Él. ¿Por qué? Porque le dijo a la iglesia, y le dijo, dice que no eres ni caliente ni frío, ¿sí? Y cuando le dijo esto, si fueses caliente y frío, sería una cosa. Pero dice, así tibio hice, ¿sí?, te vomitaré en mi boca. O sea, fíjese lo que veía el apóstol Juan, por medio que Dios le estaba hablando, ¿sí? Pero lo que estaba viendo que la iglesia estaba prosperada, eran ricos, tenían, todo aparentemente les salía bien, estaban, decir, en la iglesia, pero Dios los veía de que tenían, decir, habían perdido la confianza en Dios, decir, ya no confiaban en el Señor como cuando habían sido convertidos, sino de que estaban perdiendo, sí, todo ese primer amor, estaban perdiendo ese fuego del Espíritu Santo que los mantenía ardiendo en el Espíritu. Y entonces Juan le dice, yo te aconsejo, ¿sí? Porque ellos se veían de una forma, pero Dios los veía que eran, en vez de ricos, ¿cómo? ¿Hola? Le escuchamos perfectamente. Sí, él dice que Dios los veía a ellos como pobres, desventurados, miserables, ciegos, no veían nada, estaban desnudos, y ellos se veían ricos, ellos se veían en Mm. una condición en el cual
no era así. Pero ahí Dios pone, ahí es donde interviene la voz de un hombre de Dios, un padre en la fe, en el cual le advierte a la iglesia y le dice: por tanto yo te aconsejo. Cuando dice por tanto yo te aconsejo, ¿sí? El consejo, cuando Dios en todos los tiempos le dio un consejo al pueblo, no era decir para que, como un consejo de un amigo, como un consejo de alguien que te dice, decir, bueno, mira, yo hago esto, vos si querés hacerlo. No, el consejo de Dios era para tomarlo sí o sí, porque si querían salir de la condición que ellos estaban, tenían que tomar este consejo. Y Dios lo usa, usa la paternidad, usa a Juan para corregir a la iglesia la Odisea y meterla justamente, ¿sí?, en un entendimiento. Porque ellos no entendían, se pensaban que como de alguna manera les iban bien las cosas, ¿sí?, así estaba todo bien. Pero ellos todo lo que habían perdido no lo estaban viendo. Entonces ahí es cuando le dijo: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, compres. Le dice, uno se pone a pensar, en ninguna parte de la Biblia, ni la unción, ni el poder de Dios, ni nada de Dios se puede comprar. Pero ¿por qué este padre de fe le dice: yo te aconsejo que compres? Porque en el momento de que en cierta forma le está diciendo que compres, eso significa, ¿sí?, que tenés que pagar algo, que tenés que decir, algo te tiene que costar. Oro refinado en fuego. Decir, le estaba diciendo, debes pagar un precio. Una iglesia en la cual tiene un padre, ¿sí?, es llevada a que la iglesia pueda entender que hay que pagar un precio. ¿Sí? Exacto. Y ese precio, ¿sí?, no es como ellos pensaban pagarlo, ni con dinero, ni con oro, ni con nada, sino que el precio habla de un compromiso justamente en el cual ellos habían perdido. Ellos sí estaban en el Señor porque venían a la iglesia, pero nada más que eso. No había un compromiso, no había un discipulado, no había un reconocimiento paternal, no había, decir, un entendimiento de lo que Dios realmente quería. Y si nosotros vemos de que la Biblia nos llama a ser reyes y sacerdotes, no nos llama justamente solamente a congregarnos, ¿sí? Entonces, decir, lo que le estaba diciendo, es necesario que puedas pagar un precio para ser un sacerdote, para que puedas ser esa persona que viva en la presencia del Señor. Por eso le dice oro refinado, ¿sí? El oro es la divinidad, es la presencia de Dios. O sea, debes pagar un precio, le estaba diciendo Juan, para poder vivir en la presencia del Señor permanentemente. No solo cuando vas a la iglesia, no solo justamente vivir una vida, decir, en vez de un cristiano, ser un religioso cristiano, ser una persona que solo, decir, hace cuando puede, decir, toma algún desafío, sí puede, decir, toma algún compromiso, sí puede, y decir, eso le estaba diciendo Dios por medio de Juan, le estaba diciendo, de esa forma pierden hasta la salvación. De esa forma es delicado lo que está pasando, decir, porque ya dejaron de confiar en mí, ahora confían en lo que en sus propios en su propio yo, decir, en el que no hace falta pagar un precio, no hace falta comprometerse. Entonces eso era un error totalmente grave para Dios. Por eso le habla a Juan, por eso Juan puede verlo. Un padre de fe va más allá, ve más allá de lo que la iglesia puede ver. Y muchas veces, decir, como iglesia podemos decir, bueno, hemos alcanzado, decir, tal nivel espiritual, y estamos haciendo, y no estamos pecando, y no estamos en cierta forma, qué sé yo, apartándonos de Dios, pero hay algo más en el cual Dios quiere introducir a esta iglesia, quiere hacerle ver a la iglesia lo importante de poder tener un altar,
de poder pagar un precio y tener un altar permanente, es decir, comprar oro refinado, ese sacrificio. El Salmo habla de sacrificios de alabanza. En el 50 dice: reunidme a los santos que hicieron pacto con sacrificio. Ahí está el sacrificio, ahí está el pacto, ahí está tener la comunión, ahí está tener el compromiso. O sea, y usted fíjese que en el Salmo 50 no dice: tráemelos a todos los que recibieron a Jesús. No, sino que decir, llamadme a los santos, pero fíjate, los que hicieron pacto con sacrificio, a eso convocame. Entonces decir, lo estaba tratando de decir con esta palabra rectora, Juan, que le decía, decir, yo te aconsejo. Usted fíjese que realmente la gracia de este varón de Dios, para no chocar con la palabra y hacerles ver, decir que lo necesario que era comprometerse con el Señor, lo necesario que es tener un altar de adoración. Hay dos cosas que son fundamentales en la vida del Señor, que una de ellas, que lo habla de punta a punta de la Biblia, ¿sí? Somos o padres de obediencia o padres de desobediencia. Algún tipo de padre tal vez lleguemos a ser. Entonces, si nosotros escogemos la obediencia como hijos y tratamos de, con temor y temblor, tal vez no entendiendo mucho, tal vez no, pasando por procesos, pero permanecer con un corazón obediente, ¿sí? Eso es decir, determinarse a tomar ese compromiso. Aunque no lo entienda, yo lo hago. Si acá Juan nos está diciendo, ¿sí? Comprá, jugate, sacrificate, ¿sí? No es seguir al Señor como vos querés. Debe haber un sacrificio, debe haber una madrugada, debe haber una obediencia. Son dos cosas fundamentales, la obediencia y el altar. Y nosotros lo vemos cuando hubo realmente rompimientos en la Biblia, que hombres de Dios fueron usados poderosamente. Hubo estas dos condiciones, estas dos cosas, más todas las otras armas que nos da el Señor. Una de ellas es la vigilia que estamos haciendo hoy, ¿sí? El ayuno y muchas otras, los tipos de oración, intercesión. Ahora, pero qué importante decir, poder entender esto que hablaba Juan, de este compromiso, de estar en la presencia de Dios, de este sacrificio, de poder estar en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que cuando, dice como oro refinado en fuego. Bueno, es más fácil cuando uno, por ejemplo, se compromete con el Señor a obedecer, se compromete, está determinado a buscar el Señor, el proceso o el desierto, ¿sí? que uno debería pasar en poco tiempo, a Israel le duró mucho tiempo. Entonces y uno ha vivido esto, de no poder entender estas cosas y pasar algún desierto más prolongado de lo que Dios quería que pasemos. Pero eso tiene que ver con el compromiso y tiene que ver con el altar de adoración. Son dos cosas fundamentales para que en ese trato, porque dice, si nosotros buscamos la divinidad, que es Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, vamos a ser llenos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos va a inundar, su parte divina, ¿sí? Va a llenar nuestra vida y vamos a caminar en el Espíritu. Entonces vamos a ser transformados, ¿sí? Realmente a su imagen y semejanza. Va a haber una transformación en nosotros. Entonces esa transformación es por medio de un proceso. No es tan como a lo mejor nos parece de otra forma. No, hay un proceso en el cual Juan quería que la iglesia pudiese entender y que salga de la comodidad. Debemos salir de la comodidad. Debemos entender que el Evangelio no es... El Evangelio, mire, yo lo considero, ¿es vida o es muerte? O te mata el diablo
¿sí? O vences, no hay otra. Y usted sabe que esta palabra, decir, muchas veces decimos, bueno, permanecemos en la iglesia y hacemos algo y demás, pero nunca tenemos una vida realmente como verdaderos cristianos, ¿sí? Que, es decir, escuchamos de que hablaron de la oración y querer interesarnos de la oración. Escuchamos, tal vez, somos nuevos, ¿y qué es lo que es la intercesión? Y bueno, escuchamos intercesión y nos interesamos. A lo mejor escuchamos del ayuno y ni nos interesamos. Escuchamos de la obediencia, es decir, tal vez ni nos interesamos. O sea, eso es feo. Uno tiene que estar, entendiendo de que el prestar atención, el prestar atención en lo que Juan estaba hablando, les iba a cambiar la vida. Y hoy día, el prestar atención, hay cosas que, por ejemplo, el apóstol habla, y por ahí uno, yo que estoy lejos, por ahí, qué sé yo, pero hay cosas que él dice, y que después uno las busca, porque las busca y las tratas de entender y las trata de lograr, ¿sí? Poner la mirada en lo que se nos está dirigiendo, en lo que se nos está hablando. A lo mejor no lo entendemos. Yo me acuerdo en un tiempo, nosotros estamos vendiendo empanadas acá, y realmente pudimos comprar las cosas de la radio, económicamente estamos, en cierta forma estábamos muy bien, ¿sí? Pero y el apóstol en pequeñas cosas me hacía entender de que lo que estaba haciendo no estaba bien. Y yo me ponía a pensar, ¿cómo que no está bien? Si estoy bien económicamente, estoy predicando el evangelio, pero la iglesia no crecía. Entonces, el poder meditar en eso, el poder meditar y romperme la cabeza, ¿por qué por qué a él no le parecía? Él estaba hablando de que debía hacer otras cosas, ¿sí? Y cuando yo, tomé, que me costó, pero estuve meditando y renegando, y digo, a ver, ¿qué quiere decir? ¿Pero qué es lo que estoy haciendo mal? Y no lo entendía. Pero gracias a Dios que en un momento Dios nos pudo llevar a poder tener tiempos de ayuno, tener tiempos de intimidad, y ahí se me reveló lo que el apóstol me estaba diciendo. Entonces hoy, no solo que hemos dejado de vender empanadas, sino que hoy vivimos una vida de una iglesia bendecida, en el cual podemos hacer la obra de Dios. Sí, la obra de Dios está creciendo, los discípulos están creciendo, nos estamos, alcanzando lugares que por ahí, vendiendo empanadas, no vamos a poder llegar. Entonces se nos abrió la mente. Entonces esto tiene que ver con lo que decía Juan. Juan veía cosas en la iglesia en el cual la iglesia no podía ver. Entonces por ahí nunca somos tan grandes, ¿sí?, como pastores o como Dios nos quiera justamente posicionar. Nunca vamos a ser tan grandes que todo Dios nos los va a permitir ver. No, porque el principio de Dios, el principio del Señor, es que nosotros tengamos la humildad también de poder tener un Padre, de poder someternos a una autoridad carnal, en el cual justamente, ¿sí?, nosotros le demostremos a Dios la humildad, sometiéndonos, ¿sí?, y entendiendo cada palabra, o no entendiendo, pero lo importante es someternos hasta que Dios nos dé, por la búsqueda que podemos llegar a tener, ¿sí?, en el Señor, que nos dé justamente esa gracia de poder vivir lo que el Padre está viendo. Entonces la Odisea, acá, es como que tuvo un sacudón, como lo tuve yo en mi momento, porque pensaba que estaba haciendo todo bien, y el apóstol veía, me quería direccionar para este lado, para los discípulos, me quería direccionar, para el lado que correspondía, y yo no lo veía. Gracias a Dios de que en su misericordia me puse a orar, y digo, dame el entendimiento, Señor, porque no quiero yo estar haciendo algo que el apóstol no esté de acuerdo. ¿Me explico? Y que él vea justamente que en cierta medida así no se hace la obra de Dios. Tiene más de 30 años de ministerio, no le voy a enseñar yo a hacer la obra a él. ¿Me explico? Claro. Entonces eso es lo que la iglesia de la Odisea tenía que tomar, porque ahí está la clave de la victoria. Podemos decir o hablar de victoria
en el Evangelio, y por muchas formas, por la sangre de Cristo y por demás, o sea, pero la victoria, o sea, no es tan solo eso, porque sí, Dios en su misericordia te baña con la sangre de Cristo, pero hoy estamos entrando en un tiempo de que Dios está preparando justamente su iglesia. Él está preparando una iglesia realmente que puede entender que tiene que estar bajo autoridad, que debemos reconocer la paternidad, de que debemos entender de que Dios tiene la iglesia. Él ha levantado siervos y siervas en el cual nos están llevando, ¿sí?, a la obediencia. Y cuando hay alguien obediente, ¿sí?, el Señor viene y se lleva a esa persona. ¿Cuál es la victoria? Fíjese, ya termino, dice, he aquí yo estoy a la puerta en el 20, y dice, y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Y ahí mire lo que dice el 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, al que venciere. Usted fíjese que no es la victoria como decir, ya la ganó Cristo. Sí, la ganó Cristo, pero hoy el Espíritu Santo está haciendo una obra maravillosa para poder arrebatar a su iglesia, y no va a arrebatar a toda la iglesia, sino a los que vencieron, a los escogidos, dice la Biblia. Mandará sus ángeles a cada extremo de la tierra, norte, sur, este, oeste, a cada extremo de la tierra, juntará a sus santos, ¿sí? Y luego, ¿sí?, primero los muertos resucitarán, y luego decir nosotros, los que estamos en vida, pero no todos, los que vencieron, los que entendieron, los que se comprometieron, los que hicieron pacto con sacrificio, los que pudieron entender dos cosas, son determinantes. Aunque usted hoy a lo mejor se enoje conmigo, pero son determinantes, aún para la salvación. La obediencia y la oración son determinantes. La obediencia es algo justamente que yo puedo estar ayunando 40 días. ¿Sabe qué? Hago una huelga de hambre de 40 días. Si yo no estoy en obediencia y hago 40 días de ayunos, no me sirve para nada. Si yo no estoy en obediencia, ¿sí?, y hago una vigilia de 40 noches, no me sirve para nada. Entonces nosotros tenemos que decir, lo primero es lo primero. Uno tiene que entender esto. El cristiano no puede conformarse en tener una derrota. Muchas veces tenemos derrota en la economía, en la familia, en diferentes áreas de la vida, pero ¿por qué? Porque no estamos obedeciendo al nivel de consagración que Dios nos está llamando. Pero esos son reprensiones de parte de Dios para que nosotros estemos, prestando atención, que algo está pasando. No es que me pasa porque me pasa, sino que justamente es el mismo Dios, ¿sí?, tratándonos de corregir, tratándonos de hacernos entender que debe haber un compromiso, porque Dios nos está hablando. Es decir, Dios se fue, está a la diestra del Padre, nos envió el Espíritu Santo, le habló a la iglesia, en este caso puntual, pero lo habla toda la Biblia, ¿sí?, de lo importante que es estar en la obediencia y estar comprometido permanente con el Señor. Si tengo tiempo, pastor, si puedo, pastor, siempre si puedo, no, eso tenemos que desarrollarlo de nuestra vida. ¿Me explico? Entonces, eso es muy importante, poder decir el consejo de los padres en la fe, porque acá le dice, te obligo a que tomes el consejo. No, te dice, yo te aconsejo, mira, vos haces lo que vos quieras, yo te aconsejo que de mí compres oro. Papi, lo vamos a simplificar en 2 palabras. Papi, paga un precio de madrugada, mi amor, ¿sí? Paga un precio de madrugada, porque te puede costar hasta la salvación, papito. Entonces, decir, por ahí es duro decirlo, pero es la realidad. Entonces yo sé que Dios está levantando una iglesia comprometida. Él está levantando el fuego de Dios, la presencia de Dios. Él está levantando hombres maravillosos, predicando el espíritu paternal, para que la iglesia se vuelva, para preparar una iglesia santa, bien pura. Y usted fíjese que lo que dice acá, el que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado, con mi Padre en su trono, ¿sí? Entonces, y hay una parte también
que me la pasé, que habla de que busquemos, de que podamos vestirnos, ¿sí? Entonces, si Dios nos está hablando de un compromiso, el compromiso con el Señor, el compromiso en poder oír la palabra de los padres de fe, a ver qué Dios está hablando, a ver qué Dios está hablando, qué Dios le ha permitido en su trayectoria, que Dios le ha permitido ver que nosotros, tal vez como pastores, no vemos. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que, dónde debemos ser direccionados? Y muchas veces nos cuesta. La salida, cuando nos cuesta, a mí, en lo personal, me funciona en el ayuno y en la oración. Y rogarle a Dios que me haga entender. Y rogarle al Espíritu Santo que verdaderamente Él me haga ver lo que el apóstol está viendo. Entonces, por eso la iglesia de la Odisea, ¿sí? En la condición que estaba, que le parecía que estaba bien, pero en su momento Dios le mandó un padre y le dijo: mira, las cosas no se están haciendo del todo bien, hay que modificar esto y esto. El tomar el desafío lleva a una iglesia a la victoria. Gracias a Dios por los padres de fe, gracias a Dios por lo que está haciendo Dios en la tierra. Agradezco a Dios, decir, por no haberme puesto en cualquier lugar, agradezco con mi vida, porque si hay algo que uno puede tener victoria, uno sabe, uno lo tiene claro, uno está aprendiendo mucho. Y vos decís, ¿cómo? Con pequeñas palabras, si uno está atento, con pequeñas palabras que salen de la boca de los siervos de Dios, a mí me han transformado la vida. Y decir, y me ha dado la gracia a Dios para poder decir, en vez de seguir en mi camino, en mi opinión, poder seguir en la opinión que el apóstol Juan, ¿sí?, me fue dirigiendo. Por eso que bendigo el nombre del Señor, bendigo al apóstol Juan, la apóstol Liliana, todo el ministerio, toda la gente que esté escuchando. El evangelio no es en juego, hermano querido. El evangelio es vida o muerte, o lo vence o te roba el diablo la familia, te roba los hijos, ¿sí? Después no nos quejemos. Es tiempo de comprometerse, es tiempo de buscar al Señor con temor y temblor, es tiempo de hacer discípulos, es tiempo de predicar el evangelio, es tiempo de llevar el fuego de Dios, la presencia de Dios. Dios rompe cadena cuando tenemos un espíritu, ¿sí?, que estamos dispuestos a obedecer a los padres de fe. Por eso yo bendigo en el nombre de Jesús, el nombre de Jehová, nuevamente repito, por la iglesia en el cual Dios me puso, ¿sí? Así que Dios bendiga mucho su vida, y esta es parte de la palabra que el Señor me dio, así que los bendigo en el nombre de Jesús. Pastor Adrián, excelente, ¿no? Lo que nos estuvo brindando, realmente que es muy importante. Empezó diciendo, para que alguien lo aprenda, alguien lo tiene que enseñar. Y la verdad creo que la enseñanza dentro de todo lo que es esta palabra está presente, ¿no? Me refiero a lo que es la enseñanza de aquellas personas que, bueno, nos van ministrando en lo que es nuestra vida espiritual. Aquí vemos a una iglesia que estaba totalmente confiada en la manera en la cual estaba caminando, ¿sí? Que se estaba autoexaminando, podemos decir, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros, si tuviésemos que decir a nosotros mismos, ¿no?, cómo estamos caminando en el Señor, creo que todos pondríamos buenas calificaciones, nos pondríamos buenos puntajes. El 90% diríamos, bueno, estamos caminando bien, ¿no? Ahora, mire lo que es que podamos prestar atención, ¿no?, a lo que es la voz de un padre, y que estemos atentos a ese consejo, ¿no?, en donde allí nos dice, no, mira, no estás caminando tan bien, sino que hay algo que tenés que revertir, hay algo que tenés que cambiar. Y este ejemplo de ustedes, ¿no?, que nos estaba mencionando aquí, compartir con todos, viene como anillo al dedo lo que es esta palabra, ¿no? Porque a lo mejor allí con lo que es un poco de prosperidad, también, bueno, caminando de una manera que para usted le parecía segura, pero como no era la manera correcta, no era la manera adecuada. Ahí en esto entra el te aconsejo, ¿no? Yo te aconsejo, ¿no? Como vemos aquí en el versículo número 18. Ahora, usted pudo revertir eso, salió de lo que fue la comodidad, estuvo pagando un precio, principalmente con lo que es obediencia, con lo que es oración, y también, bueno, ha visto las bendiciones que ha venido a través de eso, ¿no? Así que con el ejemplo que nos ha brindado, yo creo que ha quedado clarísima la palabra. Amén, sí, la verdad que en lo personal a mí me ha sido de mucha bendición. La verdad que yo le decía, cuando me llamaste, digo, bueno, ¿qué predico? Digo, pero bueno, estaba justo metido en esto,
y es parte de la vida que uno lleva, porque si son cosas que a mí en lo personal me han pasado y estoy agradecido a Dios por tomarme ese minuto, ¿sí? Y decir, a ver, ¿por qué si estoy bien? ¿Por qué si estoy bien económicamente? ¿Por qué si estoy bien tengo que cambiar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está viendo el apóstol que yo no veo? Claro. Entonces, el tener ese minuto de reflexión, a mí me cambió la vida. Hoy tenemos una iglesia, el otro día hubo como 170, 180 personas, o sea, pusimos 160 sillas, la verdad que cualquier cantidad de gente parada. Es una bendición lo que estamos viviendo, sinceramente, discípulos que están siendo transformados en siervos de Dios. Realmente son personas que están aprendiendo al lado de uno, porque uno nunca deja de aprender, y la verdad que yo los veo cuando yo los rescaté del mundo, que no conocían el Evangelio, hace un par de años, digo, gloria a Dios, porque me alegro en el Señor de que entiendan lo que están entendiendo, y de caminar como están caminando. Y bueno, la iglesia está creciendo, la verdad que estamos muy bendecidos, estamos, bueno, avanzando, ¿no? Y esto me da un gozo tremendo, porque cada día, decir que me levanto a orar, digo, busco al Señor y trato de no quedarme cómodo, porque por ahí uno, decir si una vez que está bien se queda cómodo, ahí está el principio de la perdición. Entonces uno trata de vivir en el fuego permanentemente, ¿sí? Exacto. Por eso que bueno, yo... Pastor Adrián, como digo, esto a mí me bendijo mucho, sí. Pastor Adrián, digo, y lo que cambia el consejo allí, ¿no? Que usted decía, Amén. bueno, consejo para los que somos entendidos es algo que Claro. tenemos que llevarlo adelante, pero debemos tomarlo, cambiarlo, ¿no? Es una forma de decirnos consejos. Es un mandamiento. Claro, un mandamiento, pero ¿cómo cambió aquí? Cómo cambia, ¿no?, la historia en realidad, ¿no? El estar atento, el escuchar, ¿no? Por eso también tan importante el tener un padre de fe, y ahí el consejo es el que hace el clic, es el que lo cambia todo. Así es, yo digo, no, lo que estamos viviendo, la gente está escuchando la radio acá en Río Cuarto, y hay gente que, pero yo no, o sea, yo no la llamé ni la estoy sacando de ninguna iglesia. Pero usted sabe que, bueno, esto sale también para Río Cuarto, pero yo no es que uno está predicando el Evangelio por la radio, ¿sí? Y la gente se va acoplando. Y bueno, ya me habían venido 3 o 4 familias de una iglesia, pero o sea, me dicen, porque yo siento la presencia de Dios y quiero, y Dios me confirmó que esta es la iglesia. Y varias personas así, y digo... y bueno, y algún pastor como ya me ha mandado a decir que va a hablar con el apóstol Juan, que yo le estoy sacando las almas, que ya me va a agarrar a mí porque yo le estoy sacando las almas, pero yo no le estoy sacando las almas a nadie. Si la gente viene, ¿sí? Pero ¿cuál es el principio? Aún si ese pastor me está escuchando, ¿cuál es el principio? Es poder entender esto. Cuando no tenemos un padre, somos los más grandes, los más apostolotes nosotros. Entonces no funciona el Evangelio, hermano. Entonces decir, por más que se te van las almas, pero se te van porque vos sos más rebelde que bonito, mi amor. Entonces decir qué fuerte tu pastor. Claro, pero es así. Entonces, y esas personas, yo les he invitado al simposio, y lo han conocido al apóstol Juan, y les ha dado un libro, y bueno, y todo re lindo, y siguieron solos ellos nomás, siguen solos. Entonces, si no quieren entender lo que es la paternidad. Entonces, cuando uno lo ven, todavía no cumplí 4 años acá, ¿sí? Y que estamos bendecidos, que estamos creciendo, que la iglesia está creciendo y no para de crecer. Entonces, ¿cómo es? Decir, ahora ya me tienen bronca. El otro día, bueno, no quiero hablar más, pero es la realidad. Hay algunos, entonces digo, bueno, yo los bendigo y les invito a conocer a mi Padre. Les invito a conocer a mi Padre de fe, si ahora me están escuchando y demás, los invito en el nombre de Jesús para que vengan y que las almas se vuelvan. Pero ¿cómo le va a decir vos que vuelva a una casa en el cual quien está pastoreando no tiene padre? ¿Qué transferencia le va a dar? Desobediencia. ¿Dónde se van a ir esas almas? Al infierno. Entonces esto es fundamental, tener un padre. Por eso que la verdad que bueno,
hay mucho para hablar, pero no quiero tomar tanto tiempo, ¿sí? No, está bien, Pastor Adrián, es muy bueno también que lo mencione, ya que bueno, que estamos saliendo al aire para Río Cuarto, que nos dé el horario y la dirección para que los que están allí en aquel lugar, para los que nos están escuchando, bueno, se congreguen también, y que vayan en búsqueda de la presencia del Amén. Señor. Amén, sí, ahora estamos haciendo las reuniones en Sobremonte 80, que vendría a ser el shopping, el Paseo La Ribera, ¿sí? Shopping, Paseo La Ribera, tercer piso. Ahí los jóvenes van a estar todos los domingos a las 18 horas, ¿sí? Con la ropa del Evangelio Cambia, una ropa militar en los pantalones. Si hace calorcito, le van a ver la remera del Evangelio Cambia, y si no, van a estar de campera, bueno, pero estos jóvenes justamente están ahí para llevarlo a usted, que viene de visita o viene justamente a la iglesia, para que los dirijan a los ascensores. Hay ascensores, está todo muy lindo, es un shopping, es algo muy muy lindo, está en el tercer piso, pero es un salón muy confortable, es un salón justamente que bueno, que está muy muy lindo, así que es un poco más grande que antes lo hacíamos en otro lugar, pero ahora lo estamos haciendo aquí en el shopping La Ribera, porque verdaderamente es un poquito más grande, y bueno, nos hemos pasado a Sobremonte 80, decir todos los domingos a las 6 de la tarde, Shopping La Ribera, están todos invitados. Perfecto. Muy bien, Pastor Adrián, la verdad que buenísimo lo que nos estuvo compartiendo, porque es un mensaje en el cual verdaderamente, sin exagerar, puede cambiar la existencia de aquel que lo está escuchando y que lo está tomando. No lo quiero despedir. La vida. Exactamente, le cambia la vida. Los consejos cambian verdaderamente nuestra vida. Y no quiero que se despida sin antes que haga una oración por todas las personas que están escuchando, por todos aquellos que nos están viendo, sí, que nos están siguiendo de diferentes formas, de diferentes lugares, que también en este momento, ¿no?, y luego de lo que ha sido la palabra, pueda orar por ellos. Amén. Padre, Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta oportunidad de poder estar, amado Dios, dando un mensaje, Señor, que tú me has permitido vivir. Señor, me permites, amado Señor, estar atento, Dios del cielo y de la tierra. Por eso, en el nombre de Jesús, que lo que tú me has dado, Padre de la gloria, Señor, sea lleno, Señor, cada persona que esté escuchando, de poder entender que tenemos un Padre. Debemos tener un Padre en la fe, debemos tener la humildad, Padre de la gloria, Señor, no solo de buscar tu presencia, Señor, sino mirar, amado Dios, Padre de la gloria, el consejo que tú le pones a estos padres en la fe, a estos apóstoles, a estos hombres, Padre de la gloria, Señor, que por mucho tiempo le has venido hablando, Señor, del cielo y de la tierra. Por eso yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que esta tu palabra sea impregnada en cada corazón, amado Señor. Y como he declarado, Padre mío y Dios mío, Señor, que el tener un Padre te cambia la vida. Por eso, Dios del cielo y de la tierra, yo decreto en cada corazón, Señor, que esto queda marcado en el corazón, en el espíritu de cada persona. Padre de la gloria, Señor, atender el consejo, Padre mío y Dios mío, Señor, hizo que la iglesia La Odisea, Padre de la gloria, Señor, pueda tener la oportunidad de vencer, amado Señor. Por eso yo declaro que cada uno de los que están escuchando estas ondas radiales, amado Señor, ahora tiene la oportunidad de vencer. Declaro que vencerán, declaro que obedecerán, declaro que les he impartido la humildad de tener un Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Declaro que se rompen las cadenas del individualismo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, Señor, y ahora tu Espíritu, Señor, amado Dios, comienza a recoger el fruto, Padre de la gloria, por esos padres que has, Señor, puesto por muchos lugares, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, yo bendigo tu nombre y bendigo a toda tu audiencia, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Hermoso, de verdad, lo que nos ha transmitido Pastor Adrián, lo bendecimos, de verdad, con todo el corazón. La verdad que, bueno, es muy bueno que tengamos estos mensajes en donde tal vez alguien que va aprendiendo la radio por primera vez, o que, bueno, está allí, ¿no?, y escucha esto, tal vez no es lo que quiera escuchar, pero es lo que le hace falta, es lo que le hace bien, es lo que trae salud a su vida espiritual. Así que lo bendigo de verdad, y bueno, y le doy muchas gracias. Amén, Dios los bendiga.
Muy bien, ¿eh? Tuvimos allí la comunicación